Bienvenidos a Fun with Maths, presentado y patrocinado por mí mismo. Hola, bienvenidos a Fun with Maths. No me salió, nunca va a salir esto, ok. Bueno, bienvenidos, sí, qué bonito que estén viendo esto. A la hora que lo estén viendo, yo lo estoy haciendo, aquí entra la luz de, y si escuchan los gallos, son aproximadamente las 6 de la mañana cuando estoy haciendo esto, en un bonito sábado. Qué responsable es el muchacha. Nada, no es cierto, nunca sabrán a qué hora lo hago. Bueno, cambiando de tema, el día de hoy vamos a ver lo que es geometría analítica. Todos se preguntarán, bueno, es que ahí está mi perrita, por eso me está viendo muy raro. Todos se preguntarán, ¿qué es la geometría analítica? Bueno, la geometría analítica nace básicamente de tomamos álgebra, tomamos geometría y fusionamos. ¿Y a quién se le ocurrió hacer esto? ¿A quién creen? Bueno, fue a René Descartes allá de por 1632 en su discurso del método. Normalmente a este texto se le atribuye el origen de la geometría analítica. Pero bueno, y para eso necesitamos la descripción de un plano. ¿Qué es un plano, amiguito? Bueno, podemos ver esto, un plano, ¿no? Esto, nuestro pizarrón aquí es plano. Pero ¿cómo lo podemos trabajar en cualquier lado? O el plano, no sé, de una superficie muchísimo más grande. Pues nosotros tomamos la abstracción de esto. La abstracción es tomar, no sé cómo decirlo. Abstracción nos referimos más a un proceso mental, en el cual tomamos conceptualmente propiedades de esto. Es decir, muchas de estas cosas que están aquí se van a mantener a donde las traslademos. Una hoja de papel, un libro o pizarra. Supongamos que este es nuestro plano. La abstracción de este plano debe cumplir con las mismas propiedades que tendría un plano allá o un plano acá. Eso es. Hacemos esto para que contenga más de lugares en el espacio, ¿no? Aquí, por acá, bla, bla. Cosas muy abstractas. Sí, bueno. Para estar seguros de que estamos trabajando con un plano, mucho antes de lo que dije ahorita de René Descartes, Euclides tuvo 5 postulados. Los voy a decir informalmente. El primero es que dados dos puntos siempre vamos a poder trazar una línea recta. Bueno, supongan que están ahí. Toda recta se puede extender arbitrariamente, es decir, no solamente puede ser aquí, como decimos aquí, o hasta acá, como deseemos. Se puede trazar una circunferencia sin importar su centro o su magnitud de radio. Suponiendo que esas son circunferencias. Si intersectamos dos líneas rectas, tiene que haber una medida congruente para los ángulos que se crean. Y el otro es en el que si tenemos una línea y un punto que no pertenece a esa línea, debe existir alguna otra línea que pase por este punto en el cual, extendiéndose hasta cualquier lado, bueno, no, extendiéndose hasta el infinito, podríamos decirlo, no se van a tocar, es decir, siempre se van a mantener paralelas. Palabras menos, palabras más, no, de hecho son muchas palabras menos respecto a los postulados de Euclides, pero bueno, ahí están. Eso nada más es para entender el concepto del plano. Entonces tenemos el plano y luego decidimos ponerlo con un sistema de referencia. Así como se le ocurrió a René Descartes. Es este mismo plano que cumple las propiedades y los postulados de Euclides, como decimos. Y decidimos colocarlo aquí. Una línea horizontal que normalmente llamamos eje de las X o de las abscisas. Y el eje Y, conocida también como las
como ordenadas. Ok. Plano cartesiano, Descartes. Parecido, ¿no? Entonces normalmente aquí es lo que hacemos, hacer unas pocas mediciones, le damos gradualmente. Ya tenemos nuestro plano. Normalmente los valores positivos están y los valores negativos van para acá. Esto puede ir hasta infinito y esto puede ir hasta infinito. Eso es como si fuera nuestra recta numérica y las ordenadas o el eje Y pues simplemente es una misma recta pero verticalmente. Los valores positivos acá arriba, valores negativos acá abajo. Estas rectas o estos ejes intersectan aquí, donde va a ser el 0. Y ese punto lo conocemos como el origen. Ahí nace todo. Como ya hemos visto, pues este que se conoce como el cuadrante, este se conoce como el cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4. Sí, donde los signos de sus pares ordenados, bueno, un par ordenado es al conjunto de valores de x y y. Por ejemplo, tenemos aquí cualquier punto. Nuestro par ordenado se define como 4,3. Normalmente los definimos aquí por una x y una y. Entonces nuestros pares ordenados, aquí los signos son, como ya han visto, positivo, positivo. Aquí sería negativo, positivo, negativo, negativo. Hay una carita triste. Y positivo, positivo, negativo. Perdón, se me bajó el tono de voz. Positivo, negativo. Y más o menos eso es lo que ahora hacemos con nuestro plano cartesiano. Ok, y entonces con esto ya somos capaces de localizar cualquier punto que no sea necesario. Por ejemplo, 5, menos 2. 5, nos vamos a x. 5 menos 2 en el eje Y, voy a hacer un rayadero aquí encima. Y aquí está el punto. Ahora, ¿qué pasa si buscamos el punto? Por hacerlo así, 50, menos 20. ¿Tendremos que hacer un plano grandote? No, pues lo único que hacemos es cambiar la escala. Ahora se convierte en 10, 20, 30, 40, 50, igual este 10, 30, 50. Cambiando de escala, entonces, digamos justamente el mismo punto. Bueno, que digo el mismo punto, pero no es el mismo punto, porque si fijan este es 5,2 y este es 7,20. Esas son de las cosas o propiedades que nos permite hacer nuestro plano cartesiano. El plano cartesiano nos permite que simplemente con operaciones aritméticas, algebraicas, poder lo mismo, poder conocer la información sobre los objetos matemáticos sin necesidad de tener una regla, un compás o algo con que obtener esas dimensiones. ¿Ok? Bueno, entonces ahora que hablé de distancia, ¿cómo puedo calcular la distancia entre dos puntos? Bueno, supongamos entonces aquí que tengo mi plano cartesiano. Primero lo voy a explicar para cuando estamos sobre la misma coordenada en Y, es decir, solamente nos movemos en X.
Normalmente, esto lo podemos considerar como un segmento de recta. Esto lo llamamos el punto A y este punto B. Es un segmento de recta dirigido, porque nos dice que vamos del punto A al punto B. Si vamos en el otro sentido, el segmento de recta sería de B a A, que nos dice que va aquí de ese lado a ese lado. ¿Por qué es importante saber de qué punto vamos? Es importante saber hacia qué lado vamos, ¿no? Normalmente todas nuestras referencias son voy de mi, ahorita que estamos en cuarentena, voy de mi cuarto a la cocina, ¿sí? O voy de la cocina a mi cuarto, ¿sí? La distancia técnicamente es la misma y aquí lo podemos ver. La distancia de A a B es la misma que de B a A, igual que nos trasladamos, pero es importante a nosotros la referencia saber hacia dónde vamos, ¿no? Ok. Dicho esto, significa entonces que la distancia es la misma. ¿Y cómo sería? Pues ¿cómo podemos calcular la distancia? Si nosotros, sin necesidad de una regla, sabemos que aquí está el origen y aquí vale 0. Entonces nosotros sabemos que la distancia desde 0, voy a poner otro color mejor, desde aquí de 0 hasta aquí es x2, y la distancia de 0 hasta aquí es x1. ¿Cómo puedo entonces conocer cuál es esta distancia x? Ok, ¿para qué hice estas líneas? Para observarlo más fácil. Toda esta distancia, esta pequeña distancia y esta pequeña distancia, si nos fijamos, esta más esta es igual a esta, ¿no? O sea, x1 más x es igual a x2. ¿Sí? Si sumamos esta pequeña distancia x1 más esta x, nos da toda esta gran distancia. Pero estamos buscando esta, ¿no? Simplemente despejamos. Entonces ya conocemos cuál es esta distancia. Normalmente yo se los digo así para que siempre lo tomen más en cuenta. ¿Cómo conozco la distancia de un punto a otro? Bueno, es la distancia a la que voy menos en la que estoy. Es decir, voy a x2 y le resto x1. Normalmente yo se los manejo así a quienes me ha tocado que les doy clase, para que se quede más claro. Pero si vemos desde el punto de vista, por ejemplo, le damos valores aquí a x1 vale 4, x2 vale 8. La distancia entonces entre ellos es ¿qué? Listo. Pero ¿qué pasa si yo tomo las distancias al revés? Por ejemplo, si se fijan, da exactamente, bueno, da lo mismo, pero con signo negativo. ¿A qué se debe esto? Pues bueno, porque nuestro punto de referencia pues ahora lo tomamos de aquel lado. Sí, es como si el 0 no estuviera aquí, estuviera acá. Pero algo nos dice que tenemos distancias negativas. Por ejemplo, yo camino 4 pasos hacia allá. Los camino. Y luego ya estoy acá. Voy a caminar 4 pasos hacia allá. En algún momento dije, si estoy aquí voy a caminar menos 4 pasos. No, en distancia. Entonces la distancia del segmento de BA es igual a la distancia de AB y tiene que ser igual a x2 menos x1, ya conocido como distancia. ¿Sí? Bien, entonces si ya conocemos más o menos la distancia de los segmentos de recta, podemos cambiarlo a ahora sí la distancia, voy a poner aquí, cualesquiera, del punto A al punto B, donde ya tienen distintas coordenadas. Entonces normalmente cuando trabajamos en el plano cartesiano
hacemos esto. Para obtener su par coordenado, donde vamos a tener, y bueno, y ya está, ¿no? Y nosotros queremos conocer esta distancia, ¿sí? Si nos fijamos, nosotros podemos conocer primero cuál es la distancia en X y cuál es la distancia en Y. ¿Y qué se nos forma ahí? Mágicamente se nos forma un triángulo, donde esta es la distancia que hay en X, la distancia que hay en Y y la distancia total de los puntos. ¿Cómo podemos saber eso? Recordamos nuestro teorema de Pitágoras. Donde la hipotenusa al cuadrado, que en este caso es la D, la distancia, es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Esa sería la distancia, pero ¿cómo podemos conocer la distancia? ¿Cuánto vale X? Bueno, acabamos de ver. X sería la distancia que hay de aquí a aquí, es decir, x2 menos x1. Y lo podemos ver también aquí en la distancia de y. Sería y2 menos y1. ¿Sí? Entonces ya tenemos la distancia, simplemente lo sustituimos ahí. Y lo voy a hacer aquí muy pequeñito porque ya no hay espacio. No lo voy a hacer con rojo. X al cuadrado sería de esa forma. Y bueno, para que sea más fácil, le quitamos el cuadrado, sacamos la raíz. Y listo, ya tenemos la ecuación o la fórmula con la cual podemos calcular la distancia de los puntos. Entonces, por ejemplo, queremos encontrar la distancia entre el punto P y el punto Q. ¿Sí? Podemos decir, nos es indiferente si es de P a Q o de Q a P, porque sabemos que es la misma distancia. Entonces yo, por ejemplo, digo que este va a ser mi punto número 1, o sea, mi x1, y1, y este va a ser mi x2, y2. Y puede ser al revés, el resultado va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque la distancia va a ser la misma. La distancia sería x2 menos x1, x2 menos x1 menos 1 menos 3 al cuadrado, donde está aquí, más y2 menos y1, y2 menos y1, 6 menos 5 al cuadrado. La distancia es entonces raíz de 17. Y listo, hemos calculado la distancia. Ok, listo. Ahora vamos a ver lo que es un segmento. Perdón. Vamos a ver lo que es una división de un segmento, una razón dada. Por ejemplo, tenemos aquí A, B y un punto P.
Normalmente definimos la razón como A, la distancia que hay a P, a la distancia que hay de P a B es igual a una razón. ¿Sí? Normalmente lo han visto como, no sé, 1 a 3, lo que significa que este 1, perdón, aquí, supongamos que es la distancia del marcador. Entonces este es 1, supongamos un marcador, y si tenemos, no sé, la razón 1 a 3, que es igual a un tercio, básicamente lo que nos dice es que este 1 debe de caber 3 veces acá. 1, ahí, perdón. 1, 2, 3. Entonces, de hecho, este debe estar hasta acá. Sí, eso sería nuestra razón 1 a 3, es decir, este 1 cabe 3 veces acá. 1, 2, 3. Sí, muchas veces ven como la razón si fuera un tercio. Muchos lo quieren ver así. Que dice, ah, es un tercio, entonces esto se divide entre 3 y es 1 a 3, entonces estaría aquí. Pues no, no es cierto. Esta es la razón 1 a 2. ¿Sí? Porque este 1 cabe 2 veces acá. A eso nos referimos con razón. Y lo que podemos verlo así es como que la razón es igual a esos segmentos de recta. ¿Sí? Entonces, si nosotros como acabamos de descubrir nuestro plano cartesiano, ahí no, perdón, es 1. Ahí tenemos nuestros puntos en el plano y podemos buscar esto. Nosotros sabemos que la razón sería entonces como nos lo dice aquí, a la distancia que hay entre el punto de A y P. Y sabemos que lo podemos separar por primero distancias en X y luego distancias en Y. Lo hacemos para X. ¿Cuál es la distancia que hay de A a P en X? Pues sería X menos X1. ¿Sí? Y luego, ¿qué sería? Pues entonces la distancia que hay de P a B, que sería X2 menos X. Si lo vemos en X, es así. Este es X1, este es X, y este es X2. Perdón, este es X nada más. La distancia que hay de aquí a aquí es X menos X1. La distancia que hay de aquí a aquí, pues es X2 menos X, justo como está aquí, ¿no? Entonces ya tenemos eso y podríamos encontrar la razón, pero ¿qué pasa si normalmente yo quiero saber la razón y encontrar dónde se coloca ese punto? Pues bueno, y aquí despejo X, ¿no? ¿Y qué hago después? Pues entonces yo los pongo al mismo lado y, por ejemplo, nos va a quedar todo positivo.
Y esa sería nuestra ecuación para encontrar el punto a una razón dada. Si queremos encontrar la razón, pues ya vemos que es esta como una división. Ok, dijimos que esto era para x, si lo hacemos para y, ¿cómo creen que saldría? Bueno, no lo voy a hacer, ustedes lo pueden hacer en su casita, pero realmente queda así. Sí, y quedaría de esa forma. ¿Cuál es el problema con esto? ¿Qué podemos ver? Que el único problema que tenemos en ellos es que nuestra razón debe ser diferente a menos 1. ¿Por qué? Porque sería 1 menos 1 y pues quedamos que ahí no funciona. Y además la razón menos 1, ¿qué significaría? ¿Qué creen que significaría la razón menos 1? Bueno, es algo complejo de ver. Veámoslo desde este punto de vista. Si hablamos que la razón es igual a 1, significa que, hablando otra vez de marcadores, esta sería una razón 1, 1. Este 1 cabe en este 1, ¿sí? Por lo tanto, la podemos ver también con las razones de este segmento entre este segmento, que sea 1 entre 1 igual a 1. ¿Cómo podría ser menos 1? ¿Cómo obtendríamos ese menos 1? Bueno, es difícil de verlo, pero entonces nosotros supondríamos que la razón no puede tener valores negativos, pero no es cierto, sí puede tener valores negativos. En el caso de que tenemos A y B, y acá tenemos nuestro punto. Es decir, que el punto que encontramos con una razón dada no está dentro de ese segmento de recta. Ahí podríamos obtener valores negativos. Pero si la razón es 1, significa que este segmento queda exactamente igual en este otro. Si eso es posible, ¿cómo es entonces que sería negativo? Sería, o sea, nuestro segmento, nuestra razón sería que 1, 1, que es justamente esto cabe aquí. Lo que fuera negativo es que no está dentro de ese segmento, entonces ¿qué habría en este tramo? Sería algo como así, ¿no? Este es el segmento de recta que es igual a este no existiría y estamos buscando una razón 1, 1 que debería estar aquí, pero nos da acá. No tiene mucho sentido, ¿verdad? Entonces por eso la razón no es menos 1. Y aquí las mismas matemáticas nos lo dan, ¿no? Entonces la razón sí puede ser negativa cuando tenemos un punto fuera del segmento conocido, pero cuando es 1, 1, o sea, justamente igual, no podemos tener una razón de menos 1. ¿Sí? Ok. Ahora sí, supongamos que la razón es 1, ¿qué nos quedaría en estos dos puntos? Y después vamos a hacer justamente lo mismo. Sería de esa misma manera. Y eso lo conocemos como el... Y volviendo a nuestra grafiquita, si buscamos la razón 1, 1, es un punto que cumpla que esta distancia es igual a esta distancia, o cabe ahí. Y para que eso pase, justamente esto es a la mitad del segmento de recta, punto medio, ¿no? Y ahí lo vemos. Bueno, ahora lo que vamos a ver es,
algo que se llama pendiente de una recta. O sea, todavía no trabajamos con rectas, pero sí con la pendiente de una recta. Así que mágicamente ustedes cuando van en carretera sí han visto este símbolo. Si no apareció aquí, lo vieron totalmente. Bueno, ese símbolo pues indica una pendiente, ¿no? La pendiente, como la vimos ahí en el video, puede ser que sea arriba. Esta es una pendiente. Pero es una pendiente en la que vamos ascendiendo. También podemos tener una pendiente hacia abajo, ¿no? Cuando vamos bajando de un cerro, por ejemplo. La pendiente puede ser ascendente o descendente. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Pero ¿cómo la podemos definir bien? O sea, por ejemplo, la RAE define una pendiente como una cuesta, subida o bajada. Pero no estamos trabajando con la RAE, sino con matemáticas. ¿Cómo podemos definir la pendiente en matemáticas? La pendiente en matemáticas es el grado de inclinación de una recta respecto a un eje horizontal. ¿Sí? Por ejemplo, si lo queremos definir con matemáticas, estamos subiendo un cerro. Este pequeño grado sería nuestra pendiente. ¿Ok? Y ahorita vemos cómo llegamos a ese punto. O si vamos de bajada, pues sería este otro. ¿Sí? A eso nos referimos con pendiente. Con nuestro eje horizontal, normalmente es nuestro eje X. ¿Sí? Entonces esa es nuestra pendiente. El grado de inclinación que vamos mientras vamos avanzando en nuestro eje X, cuánto va aumentando la altura. Básicamente es eso. Ahora bien, entonces si lo definimos en un plano, que nos gusta nuestro plano cartesiano, para tener siempre las formas de verlo. Y bueno, más o menos sería así. Tenemos nuestro segmento de recta para el cual queremos ver cuál es su grado de inclinación. Su grado de inclinación respecto al eje X pues también vendría dado por esta recta que está en este ángulo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo podemos ver? Si se fijan, aquí también vemos un triangulito. ¡Wow! Triángulo. Y bueno, como podemos observar, aparece otra vez el triángulo, o los triángulos aparecen en todos lados. Pero ahora nos interesa el ángulo. ¿Cómo podemos conocer el ángulo que hay en ese segmento de recta? Pues con alguna identidad trigonométrica, ¿no? ¿Con cuál sería? Bueno, no guardar el trabajo. Voy a utilizar esto. La tangente del ángulo, aquí es igual. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esto vale una altura y. Y esto una distancia x. Sería y sobre x. Pero, ¿cómo podemos definir cuánto vale esa y y cuánto vale esa x? Es la distancia entre dos puntos. Si nos recordamos la distancia entre dos puntos, si fuera y, sería y2 menos y1. Y si fuera x, y ya con eso podemos conocer el ángulo de inclinación que llamamos pendiente. Que normalmente también la definimos así. Y esta es la conocida. Esa es nuestra ecuación o nuestra fórmula o ecuación para la pendiente de una recta. O bien también podemos ver la otra relación. La tangente del ángulo es igual a la pendiente,
Aquí ya es como esto. Hagamos ese ejemplo. ¿Cuál es la pendiente de la recta que pasa por esos dos puntos? Para calcular la pendiente, pues al menos necesitamos 2 puntos. Entonces, podemos tomar como este, como el punto 1. Voy a llamar 1 y este 2. Hagámoslo. Entonces la pendiente de 1, 2 sería y2 menos y1, x2 menos x1. Entonces la pendiente de 1 a 2 nos da ¿qué? Nos da menos 2 tercios. Y si lo hacemos como la pendiente que va de 2 a 1, es decir, tomamos la pendiente hasta este lado y ahora la tomamos hacia acá. Sería y2, sería este. ¿Y qué nos va a dar? Menos 2 tercios. ¿Sí? ¿Cómo podemos ver esto? Podemos ver que se mantiene la pendiente, no importa el punto, y es negativa. Si es negativa, ¿qué significa? Bueno, si la pendiente es positiva, significa que es ascendente. Es un ángulo ascendente. Si la pendiente es negativa, es un ángulo descendente. Para que quede más claro. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo graficamos esos dos puntos, 2,4 ¿cómo ven? Sí, es descendente. Normalmente descendente es de izquierda hacia derecha. Entonces vemos que la pendiente se mantiene. ¿Qué tiene que ver esto? Pues de dónde estamos tomando. Normalmente para saber si es un ángulo negativo o positivo, tomamos referencia al eje X y vamos de izquierda a derecha. Si de izquierda a derecha está ascendiendo, es un ángulo positivo. Si de izquierda a derecha está descendiendo, es un ángulo negativo. Es más o menos pendiente decreciente, pendiente creciente. Entonces con esto ya podemos saber todo sobre la pendiente y algunas otras propiedades. ¿Qué más podemos saber? Si queremos saber cuál es el ángulo de esta pendiente que calculamos aquí, es decir, este ángulo que hay aquí, que también sería el mismo que habría acá. Esto lo hacemos de aquí. Lo podemos entonces hacer así. Y ustedes lo calculan con su calculadora, porque yo no tengo. Si nosotros lo calculamos ahí, nos va a dar menos 0.58 radianes. ¿Cómo lo vemos en grados? ¿Cómo se hacemos la conversión? .58 radianes, 100 radianes son 180 grados, esto nos da que entonces multiplicando eso por 180 me da menos 33.23. Bueno, aproximadamente. Al ser un ángulo negativo no significa que no va de sentido de la manecilla del reloj, sino que va en contrario. Por lo tanto, este es de 33.23 grados. Y ya vamos a encontrar el ángulo. ¿Sí? ¿Qué otra cosa podemos ver con estas rectas? Bueno, no voy a borrar porque ya vamos a acabar. La colinealidad
significa la colinealidad? Bueno, son puntos que comparten o están sobre la misma recta. Podemos tener 3 puntos. ¿Y cómo vamos a saber si son colineales? Bueno, pues si la pendiente de AB es igual a la pendiente de BAC, significa que están sobre la misma línea, ¿no? Porque tienen la misma pendiente. ¿Cómo lo podemos ver? El punto que esté aquí, este punto que esté aquí, este punto que esté aquí y este punto que esté aquí, todos van a tener la misma pendiente. ¿Sí? Si tienen la misma pendiente, están sobre la misma línea. Bueno, por lo tanto, nos vemos, pásenla bonito, sigan en cuarentena, mantengan su sana distancia y cuídense. Bye bye.